Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el 11º domingo del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34. Y comienza diciendo que el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. Jesús utiliza una comparación muy natural, conocida por todos. Sembrar es el gesto más normal. Pero, ¿qué va a pasar con esa semilla? Pasan las noches y los días, continúa diciendo el Evangelio, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas. Algunos han llamado a esta parábola la semilla que crece sola. Efectivamente, todo sucede como si nadie se preocupara de este grano que ha caído en la tierra, como si el agricultor se desinteresara. Es una de las parábolas más optimistas que tenemos y San Marcos es el único de los 4 evangelistas que nos la ha contado. Tenemos que usar nuestra imaginación y recomponer como la película de este crecimiento imperceptible e incomprensible, tanto entonces como ahora. Nuestros sabios hoy han progresado y nos han descrito y analizado los fenómenos exteriores, pero ¿qué es la vida? Desde que un grano ha sido echado en la tierra, comienza como en el secreto, sin hacer ruido, como una alquimia fantástica en la materia, una serie de maravillas invisibles. Y poco importa que la persona se preocupe o no, la vida no depende de él en lo esencial. Un grano, luego un pequeño tallo, luego una flor minúscula, luego la espiga y al final otros granos mucho más numerosos que aquel del que todo comenzó. Pero ¿qué quieres decirnos tú, Señor, con esta parábola de esperanza? ¿Qué invitación nos diriges? Nadie se puede poner en nuestro lugar para responder a estas preguntas. ¿Cuál es mi situación a la cual se dirige Jesús en este momento, hoy? ¿Cuál es la situación de la iglesia actual, del mundo actual, a la cual nosotros podemos aplicar esta lección de esperanza? Y continúa diciendo el Evangelio, pero cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La situación cambia en un momento. El texto griego de Marcos nos dice que después de un largo periodo de que el agricultor no hace nada, entra como la fiebre de la cosecha. No olvidemos el comienzo de esta parábola, que se trata del reino de Dios. El comportamiento de este agricultor nos debe ayudar a comprender el comportamiento de Dios. Y una vez más, el Evangelio no es, en primer lugar, una lección de moral. Y no tenemos que precipitarnos a sacar aplicaciones prácticas en nuestra vida. El Evangelio es, sobre todo, una revelación sobre Dios. Y es por relación a esta verdad de fe que descubrimos mejor que nosotros podemos, como indirectamente, adoptar una actitud concreta. ¿Y cuál es entonces la revelación sobre Dios que nos da esta parábola? Jesús aclara la situación de su tiempo, que estaba manifestada en la decepción de Juan Bautista. ¿Recuerdan cuando le manda a preguntar, ¿eres tú aquel que debe venir o tenemos que esperar a otro? Pero es la cuestión también de hoy, de todos los tiempos. ¿Cómo es que no vemos el reino de Dios? ¿Por qué Dios da la impresión de que se desinteresa de lo que sucede en este campo que es el mundo? Y Jesús nos responde, Dios no se comporta de manera diferente del agricultor. Esperen el tiempo de la cosecha. Y esperando, es como una ilusión óptica pensar que no sucede nada, porque no vemos nada, pero nosotros no vemos todo. Sabemos que lo que no vemos no es que no exista, al contrario. Ya decía San Exupéry en El Pequeño Príncipe, en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Un grano de trigo contiene millares y millones de átomos formados por un núcleo alrededor del cual gravitan partículas de un orden de millonésimas de milímetros y que giran a una velocidad de infinitos kilómetros por segundo. Y yo no veo todo eso y sin embargo esa es la verdad de un grano de trigo. Es decir, todo lo que es divino en el mundo es de ese tipo. Es como una fuerza escondida, a veces imperceptible, pero que está activa. Y solo la detectan los corazones sencillos, los que aceptan creer en la revelación que Jesús nos hace de Dios.
Por aquellos que creen, ¿cuál es entonces la consecuencia práctica? Pues sácala tú. Dios actúa en el secreto. Nuestro Dios es un Dios escondido, que deja que la semilla madure, que no se desespera nunca, que comienza, siembra. El universo no va hacia la muerte, va hacia la alegría de la cosecha. Pues Jesús les dijo también, ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Es una imagen. Jesús es como un maestro de sabiduría, es un buen pedagogo, es uno que nos cuenta historias que tocan nuestra curiosidad. Pues esta semilla de mostaza estaba considerada como la más pequeña. Y Jesús hace otra alusión. ¿Recuerdan cuando dice, si ustedes tuvieran una fe como un grano de mostaza? Pues esta parábola pone el acento en la desproporción entre los orígenes, pequeñísimos, y la continuación, que llega a ser muy grande. Y en esta comparación, como en la precedente, Jesús respondía al escándalo de sus contemporáneos, que le habían objetado muchas veces el curso de su ministerio. Es decir, la intervención del Mesías de Dios era esperada como triunfal, rápida, y sin embargo, ese gran día de Dios no llegaba. Y de cara a los cambios espectaculares de las esperanzas judías, el ministerio de Jesús les parecía tan insignificante. Pero Marcos respondía también al escándalo de su tiempo. La época en la que él redacta su evangelio, hay un hecho indiscutible que podía complicar su manera de pensar. ¿Cómo puede ser que el pueblo elegido, Israel en su conjunto, no haya acogido el evangelio de Jesús? ¿No es esto un fracaso del designio de Dios? Es decir, esta página se une también a la cuestión que se plantea en nuestro tiempo. Si Dios existiera, todo sería más claro. ¿Por qué hay tanta gente honesta, pero que no creen, que son agnósticos? ¿Dios existe verdaderamente? ¿O no será un fantasma subjetivo, la ilusión de unos cuantos iluminados? Jesús mismo, un gran predicador, genial, santo, perfecto, ni él mismo consiguió convertir a sus contemporáneos, ni siquiera a su propia familia, como nos decía el Evangelio del domingo pasado. Y sin embargo, con una audacia que diríamos loca, creía que no estaba perdiendo su tiempo sembrando esa pequeña semilla. Y la historia le ha dado la razón. A partir de entonces, quien quiera que siembre algo en un alma, quien quiera que se comprometa al servicio de una obra para ayudar a los hermanos, quien quiera que trate de sembrar la buena noticia, puede apoyarse en esta palabra de Jesús para superar sus desencantos, sus fracasos momentáneos. Padres y abuelos que a veces tienen la impresión de que hemos equivocado la educación, no, tomen este pequeño grano de mostaza en su mano. Ustedes, por la pequeñez de los resultados aparentes, son invitados a la esperanza. Esa pequeña aventura de Jesús ha sido verificada y se ha hecho grande ya desde ahora, y al final todos podremos verla. Pues dice que ese arbusto echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. La más pequeña de todos los granos, el de mostaza, se convierte en un gran arbusto. Y el árbol les da abrigo a los pájaros que vienen a su sombra. Es una imagen clásica en la Biblia. Jesús se colocaba perfectamente en su medio cultural y decir que él, el que osaba predecir un éxito final, era un pequeño oscuro Galileo de Nazaret rodeado por 12 pobres diablos sin cultura y sin influencia ninguna. Es bueno que releamos esta promesa del Señor y la apliquemos, repito, a todos nuestros desencantos. Danos, Señor, la esperanza, danos la fe. Y el Evangelio termina diciendo que con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Sí, Jesús tenía en cuenta la capacidad de fe de los que le escuchaban. Es el misterio de la libertad. Y a aquellos que estaban más dispuestos hacia él, a sus amigos, Jesús les daba en privado otras explicaciones suplementarias. La fe es una vida, es una relación viva con Jesús. Y cada oración prepara la siguiente, y cada meditación prepara la siguiente, y cada paso hacia Dios prepara el paso siguiente. Y lo que parece oscuro para muchos es un hecho que se hace cada vez más evidente para los demás. Si quieres conocer más a Dios, comienza por dar un primer paso hacia Él. Solo un paso, por el momento. ¿Y qué paso vas a tener que dar para que un crecimiento de vida vaya prosiguiendo? Da un paso de amor a Dios y da un paso de amor a los hermanos. Que Dios les bendiga. Feliz domingo.